Buenos días. Tras esta entrevista nos adentramos en esta mesa de debate, en la que nos centraremos en las dinámicas de las relaciones del siglo XXI. Intentaremos averiguar cómo son y de qué forma han cambiado la forma de relacionarse de las personas en los últimos años. Lo haremos gracias a la participación de nuestras invitadas, Alicia Ribes y Joana Vega. Dividiremos la mesa de debate en 3 bloques temáticos, que nos permitirán indagar más profundo en las relaciones del siglo XXI. Acompañadnos. Con la llegada del siglo XXI y el definitivo asentamiento de las nuevas tecnologías e Internet en nuestras vidas, la sociedad ha cambiado de muchas formas. Ahora estamos mucho más conectados, pudiendo interactuar con personas a kilómetros de distancia en cuestión de segundos, generando un mundo mucho más plural e internacional. Sin embargo, esta pragmática virtualidad también ha transformado por completo la forma que tenemos de ver las relaciones y la sexualidad. Los jóvenes se han encontrado ante un territorio inexplorado en el que a través de dar palos de ciego van construyendo las bases sin límites de las nuevas relaciones que trae consigo el progreso tecnológico. La toxicidad en una relación, el abuso y maltrato doméstico o la importancia de la educación sexual son temas que, si bien hace años no eran tomados en serio y se les restaba importancia, hoy en día son el foco de atención y debate de unas nuevas generaciones que, pese a estar explorando un nuevo océano, tienen muy claro qué camino quieren seguir. Bueno, pues empezamos la mesa de hoy. Muchísimas gracias por tenerte hoy aquí, Alicia Ribes, terapeuta corporal. Muchísimas gracias. También a ti, Joana Vega, por estar entre nosotros hoy. Joana es psicóloga social y entre las dos hoy formarán parte de nuestra mesa de debate. Empezamos, si te parece, un momento por ti, Alicia, y es que además de ser terapeuta corporal, sabemos que también viviste en primera persona una conducta de relación, puede ser más tóxica o incluso de violencia de género, y nos preguntamos hasta qué punto se puede diferenciar o cuál es el traspaso de una conducta que podría ser tóxica, que a veces en nuestra sociedad podemos tomar como normal, a una violencia de género. ¿Cuál es el antepaso a eso? Bueno, aquí el problema es que yo siempre hablo de mi opinión y de mi vivencia, ¿no? Y no creo que haya un protocolo estricto, sino que le tenemos un miedo atroz a la palabra maltrato. Maltrato es todo lo que no es buen trato. Entonces, conductas tóxicas, es que todo dependerá de donde tú tengas el límite, pero tenemos normalizada una cantidad de violencia extrema, violencia digital, violencia verbal. La tenemos normalizada hasta unos límites que consideramos pequeños comportamientos tóxicos, algo que es mucho más grave, que va mucho más allá, ¿no? Entonces yo empezaría siempre por definir muy bien, y por eso siempre trabajo desde una vertiente, desde el autoconocimiento, para saber dónde está tu límite, donde para ti eso deja de ser un buen trato. Y a partir de ahí hablaríamos de maltrato, sin ponerle ese foco de delito, de sangre, tan que solo vemos en las noticias, ¿no? El maltrato abarca muchísima cosa más. En tu caso, Joana, y hablando del maltrato directamente, en tus terapias de psicología, ¿te has podido encontrar a personas, generalmente mujeres, que se encuentran maltratadas, generalmente también por hombres, en las que no son del todo conscientes de que están sufriendo un maltrato? Sí, creo que algo que decía Alicia es súper interesante, que es como quitar este tabú de la toxicidad como este lugar violento tipo guerra, tipo golpes, tipo la violencia física, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, no solo de género, sino me gusta hablar de la violencia en general, siempre nos ponemos en la punta del iceberg, que es de este lugar de golpes, insultos, lo que es visible para el ojo humano. Pero debajo de eso hay un sinnúmero de violencias, de actitudes que el ser humano es inconsciente, o sea, no toma conciencia de eso, ¿no? Y ahí encontramos las humillaciones, el gaslighting, ¿no? Como otro tipo de violencias que también son culturales. O sea, nosotros vivimos en una cultura violenta, en una cultura patriarcal, colonial, racista, que durante tantos años nos ha enseñado que existe una jerarquía. Y esta jerarquía nos enseña que existe un lugar de poder y un lugar de opresión. Y esto es cultural, ¿no? Sino que no tomamos conciencia muchas veces de eso, que hay
relaciones, todas nuestras relaciones muchas veces están mediadas por esta jerarquía de poder. Alguien que quiere tomar un poder y una persona que tiene este lugar más inferior que no se da cuenta porque son cosas muy sutiles, ¿no? Pásame la contraseña de tus redes sociales. Ya es una conducta de control. Pero si yo no me doy cuenta de eso porque no está simbolizada en las redes, no está normalizada, ¿no? Como que en las pelis que vemos, el amor romántico está ahí. Entonces yo no tomo conciencia de esas cosas. Claro. Hemos hablado entonces de una violencia de tipo cultural que está, supongo que arraigada ya dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿consideráis que esta violencia no es un hecho nuevo, sino que se ha repercutido durante generaciones y generaciones? Absolutamente. Piensa, yo tardé 1 año de terapia en que mi terapeuta consiguiera hacerme entender que yo había sido una mujer maltratada, porque yo no había recibido golpes, yo no había recibido insultos, entonces yo no entendía el maltrato dentro de mi relación, ¿no? Pero aparte de esto, hay todo un tema de el maltrato físico, también deja unas secuelas y viene de tanto tiempo atrás que es que tenemos normalizadas cosas muy, muy graves, ¿no? Yo, por ejemplo, aparte de esto, sufrí abuso sexual infantil. Y me acuerdo que trabajando con el cuerpo, el tema del abuso, una terapeuta me hizo ver un documental de una señora de Estados Unidos que enseña a masturbarse a las mujeres, ¿no? Y cuando yo empecé a ver ese documental lo tuve que parar un montón de veces, porque lo único que podía pensar era: ¿mi madre ha tenido algún orgasmo en su vida? ¿Y mi abuela? Mi abuela seguro que no. Y no estoy hablando de una mujer del neolítico, estoy hablando de mi abuela. Entonces tenemos normalizadas cosas y pasamos por encima de estas cosas sin pensarlas. O sea, normalmente no nos ponemos a pensar cómo eran las relaciones de las mujeres de antes, ¿no?, de nuestra familia, y nosotras hemos aprendido de ahí. Claro. Nos has contado que entonces la violencia no solo tiene ni puede que ser física, sino que también y suele empezar con la violencia verbal, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y no tiene por qué ser ni insultos. El silencio es súper agresivo. El silencio es un arma de destrucción masiva. O sea, hay muchas veces que la mujer se defiende levantando la voz y se la tacha de histérica, de intensa. El silencio que recibe esa mujer como respuesta, la indiferencia te atraviesa el alma, te parte. Y hay muchísima violencia silenciosa. ¿Y de qué forma podemos ayudar a concienciar a la población, y sobre todo también a las mujeres, de que pueden estar sufriendo un tipo de agresión, no física, pero sí verbal, o a lo mejor con el silencio, que según nos contaba Alicia puede ser incluso mucho más agresivo? ¿Qué técnicas, cómo podemos ayudar a la concienciación de eso? Yo creo que siempre para mí como la clave, yo como siempre me marco en lo social, para mí la clave es la educación, pero la educación transversal desde las infancias hasta la adultez, o sea, una transformación general de todas las personas. O sea, no solo hay que educar a las mujeres o a las personas que son socializadas como mujeres a identificar estas cosas, hay que enseñar también a las personas que son socializadas como hombres a hacer un uso consciente del poder y del privilegio que tienes al ser socializado como hombre, y también a poder romper estos roles de género que se nos ha enseñado toda la vida, porque ¿qué pasa? O sea, todo tiene un ciclo y las cosas, lo que decía Alicia, como que tiene todo un pasado y un bagaje detrás. Cuando tú le compras juguetes a tu criatura, tú desde su marcación genital le asignas, ¿no?, un género. Si tiene pene, pues le vamos a llamar niño, y si tiene vulva, le vamos a llamar niña, y le asignas todo un nombre, un color y unos juguetes. ¿Y qué dicen esos juguetes de lo que tú le quieres enseñar a esa criatura? Si a un niño tú le regalas unos juguetes de combate, ¿no?, que es lo general, ¿no?, juguetes de guerra, juguetes de superhéroes, juguetes de pistolas, espadas, ¿no? ¿Qué es el mensaje que le quieres transmitir a este niño, ¿no? Tú tienes que ser este príncipe azul, este guerrero que tiene que combatir. ¿Y qué le regalas a una niña? A una niña le regalas juguetes de cuidado, bebés, juguetes de princesa, la cocinita,
y otro tipo de juguetes, dándole el mensaje que en cambio tú tienes que ser la cuidadora, ¿no? Y por un lado a ti sí se te permite lo emocional, mientras que al niño no se le permite lo emocional. Si un niño llora en su escuela, un mensaje que le dicen es a llorar a la llorería, ¿no? Y entonces es como que a ti, niño, te vamos a enseñar que tú no tienes emociones, ¿no? Que tienes que cerrar esas emociones, y a ti, niña, como que tienes que ser vulnerable, ¿no? Y después esto se construye también en las relaciones románticas, porque lo que te enseña Disney y todas esas cosas es que el príncipe va a salvar y tú tienes que ser salvada. Y entonces es como desmontar eso desde raíz, ¿no? Cómo quitar los roles de género, a entender que cualquier persona puede jugar lo que quiera y poder socializarnos desde una cultura no violenta. O sea, los padres también educan desde la violencia, desde el castigo, no me refiero también al castigo físico, sino también al castigo y las recompensas. Si haces bien esto, te doy esto. Si no haces esto, pues no te lo doy. Y entonces, ¿qué aprendo yo como criatura? Que si hago bien las cosas, voy a tener una recompensa, y que si no lo hago, voy a tener un castigo. Y entonces no hay una motivación intrínseca de cambio. Y yo siento que ahí la educación tiene que transformarse. Hablaremos luego en extendido de la educación sexual también, antes, pero me gustaría entrar en el tema de las redes, que es el segundo bloque temático de hoy, a lo mejor es el más extenso. Sabemos que las nuevas formas de comunicación entre los jóvenes, y ya no solo entre los jóvenes, sino entre la mayoría de las personas de edad adulta también, ha cambiado, porque las redes sociales ha cambiado el paradigma de la comunicación, ¿no? ¿Cómo pueden afectar estas nuevas redes sociales al proceso de relaciones afectivas entre parejas, por ejemplo? Bueno, nos han traído la inmediatez, que esto ha hecho que se magnifique muchísimo el término de silencio, ¿no? Porque el silencio que yo te decía antes, que era agresivo, cuando no existían las redes sociales, no existía la mensajería instantánea, era un silencio que se percibía al cabo de muchas horas, o cuando habías quedado, o cuando compartías el espacio físico con esa persona. Ahora es que te dejan visto y lo ves al momento, ¿no? Es muy agresivo. Es la inmediatez que nos ha vuelto a todos como muy rápidos, como muy tensos. Las relaciones deberían cocerse a fuego lento, ¿no? La comida cocida a fuego lento tiene mucho más sabor, queda mucho más blandita, es mucho más dulce, es mucho más amorosa, ¿no? Las relaciones deberían ser un poquito igual, pero nos hemos acostumbrado a que sean como el fast food, va todo súper rápido, va a una velocidad que no te da tiempo. Piensa que ahora nos conocemos vía digital, ¿no? O sea, ahora ya no te va a salvar, o nadie te presenta, nadie te conoces a través de una app. Y tú quedas con esa persona que no sabes ni si te cae bien, es muy probable que no te caiga bien, pero tú quedas con esa persona y vas todo el camino ya pensando, ay, ¿me va a gustar? Y ya quieres saber si va a ser tu pareja en la primera cita, sin saber ni si te cae bien, ni si tienes información sobre ella, ¿no? Pero ya vas con la etiqueta de que tiene que ser tu pareja. Y a todos nos ha pasado, ¿no? En Tinder, que empiezas a hablar con alguien y te dice, yo amigos ya tengo. Y dices, coño, pero ¿cómo voy a ser tu pareja en 3 segundos? O sea, ¿qué me estás pidiendo, no? Me estás pidiendo una inmediatez que nos lleva a saltarnos los vínculos. Antes de seguir con nuestra intervención de las redes, gozamos hoy de un vídeo de unas expertas que también nos hablan pues, también de la inmediatez de las redes y de la importancia que tienen las redes en nuestra forma de relacionarnos. Adelante con el vídeo. Me parece súper importante y muy útil, y es como una manera de eso, ¿no? De hacer llegar a muchas personas información que de otra manera no sabría cómo hacer llegar. Democratiza claro, el conocimiento, ¿no? Por así decirlo. Eso es de nuevo, ¿no? El como dar más accesibilidad. Claro, por otra parte pasa lo mismo, ¿no? Igual que en Internet puedes encontrar mucha información, puedes encontrar mucha desinformación, y por lo tanto, igual que personas que estamos formadas puede hablar quien sea, ¿no? Y decir un montón de cosas que a lo mejor no tienen ninguna base. Entonces tenemos ahí otra vez de todo. Aquí se nos está planteando entonces el paradigma de Internet, ¿no? Que nos puede traer muchísimas cosas positivas, pero también nos puede traer consigo la desinformación, ¿no? ¿Creéis que entonces esta desinformación puede afectar de forma negativa a las formas de relacionarse de las personas? Yo creo que tú buscas la información que quieres buscar en Internet y lees la información que te llega. Hay un documental muy interesante en Netflix
de cómo hay una polarización de los datos, ¿no? Cómo hay un uso de tus datos informáticos y entonces tú solo ves lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, mientras tú das likes, por ejemplo, me invento, yo soy de izquierdas, entonces veo cosas de izquierdas, de política de izquierdas y solo voy a ver eso y ya no veo cosas de derechas. Entonces tengo una visión muy politizada de lo que yo voy pensando y de lo que yo voy creyendo, ¿no? En relación como que también a las relaciones, hay como que también una tendencia ahora a solucionar todo como muy rápido, ¿no? Hay como las 5, lo que tú decías, como cuáles son las herramientas claves para que una persona se dé cuenta de que está en una relación violenta. Es como que 1, 2, 3, así se soluciona, ¿no? Entonces tú también cuando te metes en internet vas buscando esto, vas buscando cómo tener una relación sana, saludable, 5 tips, y te vas sesgando por una información que no vas profundizando. Porque la información que tú te encuentras en las redes es eso, que es un post de Instagram. Son mensajes de 3 líneas con decirte descripciones rápidas porque no tenemos el tiempo para profundizar, no tenemos las ganas para profundizar. Y evidentemente eso en cada persona implica un malestar, porque hay una pereza emocional, una pereza de sentir, de entender, de conocer, porque lo que tú decías, ¿no? Como, y lo que también decían en el video, vivimos en una sociedad que va rápido, gradúate rápido, trabaja rápido, consigue pareja rápido, quieres comida rápida, pues pídela ya, todo rápido, rápido, como que, y quiero conocerte y quiero que nos conozcamos ya, en la primera cita dime todo de ti, como desnúdate rápido, es como, hay una frase que me gusta mucho que es como, desnúdate lento que tengo prisa. Es una analogía como que de un mensaje de doble vincular, pero que en la lentitud, en la paciencia, tú puedes llegar a conocer realmente a una persona, llegar a conocerte a ti primero, porque siempre vamos a conectar con otras personas sin conocernos a nosotros mismos, y es como, ¿no? Como la rapidez y sí, la desinformación. Estamos hablando de la inmediatez. Antes, tú también, Alicia, me has comentado el hecho del nerviosismo de la primera cita. A veces cuando consigues esta primera cita, cuando puede ser por redes sociales o incluso con apps de citas, ¿no? Tenemos también un vídeo sobre esto, sobre las apps de citas y sobre cómo pueden afectar a nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos. Vamos con ello también. Internet y ciertos formatos de plataforma lo que hacen es como acortar nuestro espectro de atención, ¿no? Es como que filtran. En 15 segundos, si no hemos visto algo que nos atraiga, ya estamos en lo siguiente, ¿no? No nos vamos a parar. Y claro, eso pasa mucho, ¿no? Tú ves a la gente haciendo swipe en Tinder o en la aplicación que sea, y claro, es como que si esa primera foto que tienes no ha captado la atención, ya está, ¿no? Ya te has perdido ahí y nadie te va a recuperar. Entonces, es muy brutal también eso. Claro, justamente esto lo que él hablaba, ¿no? De la primera impresión. Es realmente la necesidad de inmediatez, de decirlo todo en un segundo, que nos hace incluso decir qué persona está hecha para nosotros en un segundo. Es maravilloso. Bueno, Tinder es que a mí me parece un mundo maravilloso. Como experimento social es genial. Además, yo siempre digo que notas mucho, ya no el género, tu género físico, sino qué tiene potenciada esa persona, ¿no? Si tiene muy potenciado el masculino o el femenino. Los masculinos parecen anuncios de tampones, con perdón, pero ellos escalan, montan a caballo, corren. O sea, yo solo he visto eso en perfiles de Tinder y en anuncios de tampones, que parece que tengas que hacer 16.000 actividades, ¿no? Que si no compartes eso, ya es lo que decimos, ¿no? O sea, yo soy la primera que veo un perfil y lo veo escalando y es como next. Ya no quieres, según que tienes que llamar la atención, nos hemos convertido en productos. Somos productos, o sea, cuando ves un anuncio y te atrapa, cuando te llama la atención, ¿no? Si no, no pasas el anuncio. Hoy en día en Internet pasamos el anuncio. Te tiene que llamar la atención, y otra cosa que nos ha traído las aplicaciones e Internet es el maravilloso ghosting. O sea, tú consigues captar la atención de esa persona, hablas durante un tiempo y de golpe y porrazo no llegas ni a tener la cita y no sabes por qué, y estamos normalizando
estamos normalizando no tener en cuenta al otro hasta el punto de no dar ningún tipo de explicación. Y esto se va a convertir en algo normal y en algo natural, ¿no? En dejar de tener en cuenta. Hemos estado un rato charlando sobre las redes sociales. Pasamos al último bloque, que es un bloque que ya hemos tocado con anterioridad, y es el de la educación, sobre todo en el nivel de la educación sexual. ¿Hasta qué punto puede ser primordial e interesante educar sexualmente a jóvenes, a niños, niñas, para que en su futuro puedan tener las herramientas necesarias para combatir posibles abusos, maltratos y detectarlos con la máxima anterioridad posible? Para mí es la clave. O sea, la educación desde las primeras infancias y también, como decía, de modo transversal, ¿no? La educación en la universidad, en los trabajos. Pensamos que ya las adulteces que están inmiscuidas y metidas en el mundo laboral, trabajando, también necesitan educar, también necesitan transformar esa mentalidad. Y es educar en la no violencia. O sea, ni siquiera es como la educación sexual, sino la educación en la inteligencia emocional, en saber qué sientes, en nombrarlo, en cómo gestionas eso. Y también, evidentemente, en roles de género, en sexualidad diversa, porque no se trata de hablar de educación sexual como, sí, esto es un preservativo, esto es un pene, esto es una vulva, y ya, ¿no? Como que se trata de, o sea, como que el sexo, hay un libro que me gusta mucho, que es El sexo es una palabra divertida. Y no se habla solo de el encuentro sexual. El sexo conlleva muchísimas cosas. El sexo contigo mismo, cómo me identifico yo, cuál es mi identidad de género, cuáles son mis placeres, cómo construyo yo mi afectividad conmigo misma, cómo construyo esta afectividad con los demás, hablando con las demás, con tus amistades, con tus roles de cuidadores, padre, madre, cuidador primario, con las personas que quieras generar un vínculo sexoafectivo, ¿no? Como que ahora se utiliza el término sexoafectivo para hacer esta diferencia de que tú puedes generar un vínculo sexual con alguien que no necesariamente también tiene que ser afectivo. También puedes tener un vínculo afectivo. Y entonces es como poder educar siempre desde este autoconocimiento y esta empatía con la otra persona. O sea, tú en la diversidad también, en la diversidad, cuando hablamos de sexualidad pensamos que también no se puede hablar de temas de raza, de temas de diversidad intelectual, de diversidades de todo tipo. O sea, como que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos no violentamente, primero con nosotros mismos y después con los demás. Claro. Y está a nivel de saber comunicarnos, ya no es solo, y no solo se puede aprender en la escuela, sino también consideramos que es importante aprenderlo en casa, es importante tener la libertad en nuestro hogar, en lo que parecería más seguro para nosotros, de gozar de un libre espacio, pues, de educación, también de comunicación a nivel sexoafectivo, como estábamos comunicando ahora mismo. Mira, aprendemos lo que es el amor cuando somos pequeños en relación a cómo nos sentimos queridos por nuestros adultos, y algo que los adultos no tienen en cuenta es que aprendemos de ver cómo se relacionan entre ellos. ¿Cuántas parejas hay que, no, yo es que delante de los niños no me he peleado nunca? Ya, pero si tú no tratas con amor a tu pareja, eso el niño también lo percibe, no es solo el amor que le das al niño. Entonces, de aquí, los apegos se generan ahí. Si yo ahí genero un apego no seguro, un apego inseguro, mi casa tampoco va a ser un lugar seguro. Yo no voy a tener esa confianza de llegar a mi casa con según qué edad y decir, tengo una duda, y poder hablar, ¿no? Yo siempre, cuando hago sesiones y las hago con padres o madres que tienen chavales adolescentes, siempre les digo, hablar desde vosotros, o sea, no le contéis la sexualidad como si fuerais un libro de naturales. Hablar desde la vuestra propia. ¿No habéis tenido nunca una inseguridad sexual o afectiva? Hablar desde, pues cuando yo empecé con tu padre o cuando yo antes de tu padre tenía tal, de vuestra... ¿Cómo le voy a hablar de mis casos? Pues sí, hablar de ti es lo que más cercano te va a hacer, lo que más seguridad le va a dar, porque si no, esa persona que está empezando a generar sus propios inputs de cómo relacionarse, solo tiene información académica, como si dijéramos, pero no tiene información real. Y ahí es donde tenemos que darle seguridad. Pero, por lo tanto, es importante
como nos cuentas tú, a nivel de padres, personalizar un poco más la información que tenemos y que transmitimos también a nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el posicionamiento de Alicia? Total. Totalmente. Entonces, nos quedamos con la importancia de naturalizar al máximo posible todo tipo de comunicación y relación con los hijos. Además, hay un ámbito a nivel educativo de estigmatización en ciertos ámbitos o ciertos conceptos a nivel sexual cuando se enseña la sexualidad. Sobre todo, por ejemplo, hay un término que es la virginidad. ¿Consideráis que la virginidad puede estar estigmatizada, sobre todo en el colectivo femenino? La virginidad no existe. O sea, ¿qué es es la virginidad, no? O sea, ¿de dónde viene? Viene desde este concepto moral cristiano-judeo de la Virgen. ¿Quién era la Virgen? La Virgen María, que fue concebida sin pecado original, o sea, sin tener una relación, en realidad, igual ahí nos enseñan todo un coitocentrismo, o sea, una penetración, fue concebida sin una penetración. Entonces no es virgen porque no tuvo una penetración. y virgen, la Virgen María, no el José, creo. No, como que no el hombre, ¿no? Como la mujer, ¿no? Y entonces se le enseña, ahí sigue esta educación patriarcal, porque eso solo se le enseña a las niñas, no se le enseña a los niños, de su virginidad siempre entre comillas, porque por Dios, dejémonos de hablar de virginidades. Y se le enseña se le educa solo a la niña en relación a su cuidado, ¿no? Su pureza, que no pierda su pureza, su limpieza. ¿Y qué significa eso? Como que todo alrededor de un tabú de su erotismo, de su sexualidad, de su búsqueda de placer. Porque en cambio al niño se le enseña, y mucho más si es adolescente y no ha tenido una experiencia sexual, ya va tarde, va lento, no estás activo, eres gay, ¿no? El término de si no, en cambio un niño si no está así activo, pues eres gay. Y en cambio a la niña esta idea de pureza, limpieza y entonces del cuidado, que yo creo que también hay otra parte que no tiene que ver con la virginidad, sino con el autocuidado, la protección, o sea, el autoconocimiento desde tu ser, ¿no? Desde la sanidad de tu ser. Eso es muy lindo, pero no con términos pecaminosos, moralistas, de quién tiene virginidad, quién no, o sea, todas las personas deberíamos autoexplorarnos, o sea, las niñeces se masturban y es una realidad y hay que hablar de eso y permitirles esa autoexploración y esa libertad que muchos adultos después no tienen porque no se autoexploraron desde las infancias. Totalmente. Pues nos quedamos entonces, como habéis dicho, que la virginidad son los padres, no existen. Y bueno, hasta aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias, Alicia y Joana, por aceptar nuestra invitación y por vuestras maravillosas aportaciones que, sí, no cabe duda que nos han ayudado a todos muchísimo. Y sobre todo, muchísimas gracias también a todos vosotros, queridos telespectadores. Os informo también que en YouTube podéis ver la entrevista y el consultorio completo de nuestro especial del día de hoy. Hasta la próxima.